Ser maestra en una escuela intercultural bilingüe es un gran desafío. Nos levantamos día a día con un solo objetivo: hacer mejores peruanos siempre. No anelo tutira, no ashe, baque buenos y tajimamos una junibuta. Por eso en la escuela aprendemos desde las prácticas los conocimientos y los valores de la gente y su cultura. La educación intercultural bilingüe nos ayuda a mantener viva nuestra cultura y las lenguas originarias del país. Noka, llapa erkechaykunata yachachini, qhiswa simipi, chaymantataq mitq'ikrani Castilla simiman, ishkaynin simi yachanankupaq. Nushina kushiati haugirigi, nuskaso, no hato asiatikupi bakibuya, hatisubi, papabuso, no kushiatikupirigi nato rabuhui no unani itina. Bakibura yuyikay, no hui, nawa hui, haskaribi hatun papabu, yosibu, hunibu dibida, ikay no hui yuyiki. Unda bakibu ashgakay, nawa hui, no hui, haskatash, no bakibu, shinabu no timakupi, y hunukan timakupi no ashubu. Aquí estamos en una ciudad donde tengo estudiantes de diversas tradiciones culturales. Yo enseño una educación intercultural bilingüe para contextos urbanos. Mi misión es darles herramientas para que sean buenos ciudadanos, que sean buenos profesionales y buenas autoridades. Yo aprendo mejor en mi lengua originaria. Alin puchao, alin wata, alin causa y panaikuna, hankunapaj napayokunikui. Muy buenos días, estimados especialistas de las direcciones regionales de educación, de las gerencias regionales de educación, unidades de gestión educativa local, directores y docentes de las instituciones educativas EIB de las 24 regiones de nuestro diverso y hermoso país llamado Perú. Reciban un saludo de nuestras autoridades del Ministerio de Educación, en especial los saludos de la maestra Nirma Arellano Nuevo, directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Bienvenidos nuevamente a este 8º día del ciclo de webinar, evento organizado por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Tiene por objetivo fortalecer las competencias pedagógicas a especialistas EIB de las direcciones regionales, gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, así como directores y docentes de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Es para ámbitos andinos y amazónicos, es de escenarios sin conectividad, para asegurar la adecuada implementación del modelo de servicio intercultural bilingüe y los recursos pedagógicos para garantizar el buen retorno del año escolar 2021, que ya estamos a puertas ya de iniciar este año. El propósito del día de hoy, que vamos a trabajar con nuestra ponente, es comprender la relación de experiencias de aprendizaje y el desarrollo de competencias en contextos bilingües en el nivel de educación inicial. Soy Hugo Tarqui Aedo, especialista del equipo de gestión de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y tengo el honor de acompañarlos el día de hoy en calidad de moderador.
A continuación, es importante dar algunas precisiones para el adecuado desarrollo de este evento. Como bien sabemos, el evento está siendo transmitido por el Facebook de Perú Educa, así como también a través del Facebook Educación Intercultural Perú. Por favor, para poder registrar nuestra asistencia, vamos a encontrar un link que está fijado, ¿no? A un costado de la pantalla que estamos transmitiendo en vivo para que ustedes puedan registrar su asistencia. Durante la presentación a través del chat podemos ir planteando las preguntas que consideren ustedes pertinentes sobre el tema que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a dar la bienvenida y el pase correspondiente a la maestra Marta Morales Quirós, quien es especialista de educación inicial de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien el día de hoy nos va a hablar sobre qué implica desarrollar competencias en contextos bilingües. Vamos a recibir con los aplausos virtuales correspondientes. Así es que bienvenida a este evento, Marta, te damos el pase correspondiente. Adelante. Gracias, Hugo. Buenos días a todos los docentes que nos están escuchando. Ya son, según nos dice Huguito, son 8 días de estos webinars que hemos preparado especialmente para ustedes, para que vayan bien equipados al inicio del año escolar, a trabajar con los niños y niñas, ya sea a distancia o de repente, bueno, en la primera época lo vamos a hacer a distancia, pero luego probablemente, de acuerdo a cómo esté la situación, lo vamos a ir haciendo semipresencial, pero es necesario justamente el que nosotros vayamos reflexionando sobre cómo es que tendría que ser esa planificación y evaluación que desarrollemos con los niños en estos contextos. Entonces, bueno, vamos a iniciar la presentación y las preguntas que ustedes tengan las van anotando, nos las van pasando por el chat. Vamos a tener un pare a la mitad, como que a los 30 minutos, 35 minutos, y entonces ahí vamos a dialogar a partir de sus preguntas. Vamos a tener esta primera parte, ¿sí? Muy bien, entonces iniciamos con la presentación. Bien, entonces lo que vamos a desarrollar en estos 2 días, bueno, me van a disculpar, voy a ocultar mi cámara, ¿sí? Sí, para que no se corte la transmisión. Bien, entonces en estos 2 días vamos a desarrollar el tema de planificación curricular y evaluación formativa en el nivel inicial EIB. Y en este primer día vamos a dialogar acerca de lo que es el actuar competente, qué implica desarrollar competencias en niños y niñas del nivel inicial, y vamos a iniciar lo que es la planificación, viendo cuáles son todas estas tareas previas, ¿no? Y cómo es que estas tareas previas las vamos a ir desarrollando en este contexto. Vamos a iniciar, ¿no?, con un pequeño caso, una pequeña situación que nos puede dibujar lo que es un actuar competente, y que seguramente muchos de nosotros hemos podido ver actuaciones así en nuestros niños, en nuestros hijos, ¿no? En los niños y niñas que atendemos en las comunidades, y que a veces no nos
no nos damos cuenta que realmente ese es un actuar competente, ¿no? Entonces, esta historia, ¿no? Este caso trata de una maestra que llega a un aula, ¿no? Y había olvidado de comprar pan, ¿no? Y los chicos la estaban esperando justamente para comprar el pan, ¿no? Para comer el pan junto con su desayuno. Entonces, la maestra le dice, uy, lo olvidé comprar, pero he visto que por aquí cerca hay una tienda, ¿no? De repente alguno de ustedes puede ir a comprar, ¿no? Aquí tengo 5 soles y podría ir a comprar. Hasta ahí, los niños podrían haber dicho, oh, no trajo pan y ya, ¿no? O sea, se quedaron sin pan y no pasa nada, ¿no? Pero frente a esta oferta de la maestra, uno de los niños dice, yo voy, ¿no? Yo voy. Y la maestra le pregunta si es que conocía la moneda y si sabía cuántos panes iba a comprar, ¿no? Entonces el niño, de una mirada, ¿no? De una mirada y contando con los dedos, ¿no? A cada uno de sus compañeritos, le dice, sí, ya sé cuántos voy a comprar, ¿no? Y se va, ¿no? Se va encargada de las monedas y que ya, del pan, de comprar el pan y que ya regresaba, ¿no? Entonces, la maestra, ¿no? Que era nueva, o sea, que venía de visita, ¿no? Lo que dice es, pero ¿y cómo sabe, no? ¿Cómo sabe si va a alcanzar? Pero Rubén, muy confiado, le dice, sí, no te preocupes, sí va a alcanzar, ¿no? Entonces se va, Rubén se va, ¿no? Y demora un poco, ¿no? Demora un poco en traer los panes, ¿no? Y los chicos se estaban ya inquietando, ¿no? Ya no querían esperar. Pero después de unos minutos, Rubén llega, ¿no? Y entonces todos le dicen, pero Rubén, ¿qué ha pasado? Le dice, ¿por qué te has demorado tanto? Pero llega con la bolsa del pan, ¿no? Ah, le dice, es que la tienda estaba cerrada, ¿no? Pero yo sabía que la dueña de la tienda estaba por ahí cerca, en su chacra, ¿no? Entonces, como estaba por ahí, me fui a buscarla, ¿no? Y le pedí que me venda el pan. Y entonces, por eso me he demorado. La maestra le dice, bueno, reparte, ¿no? Esperamos que alcance para todos, ¿no? Ella todavía dudando de lo que el niño podría hacer, pensar y resolver el problema. Entonces, finalmente, Rubén reparte y le alcanzó para todos. Entonces, este actuar del niño, el niño podría haber llegado de repente a la tienda y simple y llanamente decir, wow, está cerrada, y se regresa y decir, no compré porque estaba cerrada. Pero él tenía una información más, ¿no? La información de que la señora, ¿no? La dueña, estaba cerca. Y entonces él toma una decisión, porque tenía en mente que él quería llegar con el pan, porque su misión era comprar el pan, ¿no? Entonces va y busca a la señora y resuelve la situación y regresa y todos contentos. Entonces, esta pequeña situación que se ve y que seguramente muchos de nosotros lo hemos vivenciado con otras, ¿no? Con otras situaciones que los niños resuelven, ¿no? Con los recursos que cuentan, nos está dibujando el actuar competente y las posibilidades que tienen los niños de poder ir haciendo uso de sus recursos para afrontar situaciones. Y sobre todo cuando tienen un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué implica el desarrollar competencias? Y esto es en la vida, en lo cotidiano, ¿no? O sea, no es en algo que la maestra había pensado plantearle, sino ha sido en una situación muy cotidiana, ¿no? Entonces, en esto cotidiano, el desarrollar competencias es justamente emplear todo este conocimiento que se tiene para poder resolver los problemas, ¿no? Pero ese conocimiento que tienes está relacionado tanto con la información que puedas tener, las estrategias, ¿no? Que la maestra se da cuenta de que Rubén
a la hora de contar, ¿no? Hace el conteo. Seguramente su profesora le había enseñado, habían practicado, pero él tenía una estrategia para poder contar y no equivocarse, ¿no? Podría haber utilizado otra, pero él utilizó esa que era la que manejaba, ¿no? También el poder demostrar valores, ¿no? El querer también que todos sus compañeros coman, ¿no? Y por otro lado, el poder también tomar las decisiones, ¿no? Entonces, todo este conjunto de recursos que tiene y que ha desarrollado, que va desarrollando Rubén, tanto en la escuela como también en su propia casa, ¿no? Los saberes que puede traer de su propia casa, al ponerlo en juego, está desarrollando competencias. Veamos por acá. En el currículo nacional, justamente, nos definen lo que es competencia, ¿no? Lo que es ser competente. Entonces nos dice, ser competente supone comprender una situación, ¿no? Que voy a afrontar. Rubén, lo que ha hecho ha sido comprender la situación, ¿no? Yo de todas maneras necesito comprar el pan, la puerta está cerrada, la señora está cerca, estoy comprendiendo, estoy viendo todos los elementos que tiene esa situación, ¿no? ¿Qué posibilidades yo tengo también de poder resolverlo, ¿no? Está cerca, puedo ir, ¿no? También cuando ha estado en el aula, ¿no? O sea, puedo ir a comprar, no puedo ir a comprar, sé cuánto cuesta, o sea, todo eso, Rubén lo ha ido evaluando. Y él sabía que podía resolver, ¿no? Podía resolver la situación. Entonces, nos dice, ¿no? Esto significa, dice, identificar los conocimientos, las habilidades que uno posee, ¿no? O que están disponibles en su entorno, ¿no? En este caso. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para tomar decisiones, y luego dice ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada, ¿no? Ahí, o sea, no es de que sea tan... en ese rato Rubén lo hace, pero no es de que sea tan, de repente, tan consciente de poder hacerlo. O sea, él ya tiene algo. O sea, ya sabe cómo ir resolviendo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, de alguna forma, él la debe haber aprendido. Ahora, ¿qué implica también ser competente? Dice, es combinar también no solamente estos recursos cognitivos, no estas habilidades, estos conocimientos, sino también determinar algunas características personales, habilidades socioemocionales, el querer, ¿no? El querer en este caso servir también, ¿no? Esa disposición que tiene es para poder resolver este tipo de problemas. Aquí también en el currículo lo que hace referencia a esta capacidad y eficiencia que tenemos en la interacción, ¿no? No nos cuenta mayores ahí el caso, pero de repente lo que hace Rubén también es ir, preguntar, ¿no? Para saber en dónde está. El poder ir a la señora y de repente convencerla, ¿no? ¿Qué le diría para que la señora acepte y venga a abrir la tienda para comprarle el pan? Él ha tenido que convencerla, ¿no? Entonces también, todas son esas habilidades también de poder interactuar con el otro. Entonces, todo eso, todas esas dimensiones implican la competencia, ¿no? Entonces, lo que nos dice es también que todas estas dimensiones que les decía van a influir tanto en la evaluación, dice, como en la selección de alternativas, como también en el desempeño mismo a la hora de actuar, ¿no? Entonces, frente a lo, no es solamente el hacer por hacer, ¿no? El actuar por actuar, sino que yo voy tomando decisiones y también tengo un para qué, ¿no? Un propósito, el por qué voy realizando, actuando, ¿ya? No es solamente por el hacer por el hacer.
¿Y qué implica el desarrollo de competencias en la escuela, no? Entonces, este desarrollo de competencias dentro en la escuela también implica una construcción constante, deliberada, consciente. Es decir, la maestra, ya cuando estamos en la escuela, deliberadamente ella va a ir haciendo propuestas. ¿Para qué? Para que el niño vaya desarrollando estas habilidades, vaya teniendo experiencias que les permitan ir poniendo en juego todos los recursos que él tiene, ¿no? Va desarrollando y enseñando también nuevos recursos la maestra, pero no se queda solamente ahí en enseñarlo, sino en que le estoy enseñando, le estoy desarrollando estos recursos, estas habilidades, estos conocimientos, estas actitudes, se las estamos desarrollando, pero con un fin, ¿ya? Entonces, tiene que ser, dice, constante. No es solo de un momento, no es solo de un ratito, no es solo de una actividad, sino que de manera constante y permanente yo le voy a ir ofreciendo al niño retos para que ponga en juego todas estas habilidades con que cuenta, o que también se dé cuenta de que todavía le falta aprender algunas o desarrollar algunas, y entonces ahí es donde la maestra entra a servirle de apoyo, a darle andamiaje también para que él siga desarrollando, ¿no? Por eso se dice que este desarrollo de competencias, ¿no?, y que es propiciado por el docente. Entonces nosotros vamos a ir propiciando con la intención de que el niño pueda ir desarrollando sus competencias, ¿no? Este desarrollo de competencias se da a lo largo de la vida. Uno nunca deja de desarrollar sus competencias, ¿no? Desde que nace hasta que ya está muy ancianito, siempre voy a ir desarrollando mis competencias. De repente, en algún momento con mayor fuerza, pero siempre voy a seguir desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de la misma escuela y dentro del mismo currículo, estas competencias entonces van a tener niveles, ¿no? Va a pasar, ¿no?, de un nivel a otro, ¿no? No voy a dar un salto, sino que va a ir pasando. Por eso es que ahí tenemos los estándares, que son los niveles de progresión de una competencia, ¿no? Que los tenemos como un nivel esperado, ¿no?, en un determinado ciclo, pero en realidad lo que tenemos que ir poniéndole atención es cómo es que va desarrollando esta competencia el niño y en dónde es que va teniendo dificultades, ¿no? Entonces tenemos que poner nosotros justamente el foco en el desarrollo de la competencia, ¿no? Este desarrollo de las competencias, así como en la situación de Rubén, se van a dar de forma simultánea, vinculada, no sostenida. O sea, yo no puedo decir de que solamente en determinadas situaciones solo voy a querer desarrollar una competencia, ¿no? Porque en realidad cuando yo enfrento cualquier situación, siempre va a haber un juego, ¿no?, de habilidades. Voy a poner en juego muchas habilidades, ¿no?, y no solamente la que a veces el maestro piensa de que está desarrollando, ¿no? Sin embargo, a la hora y que ya lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos un poquito de evaluación, de repente ahí es donde el maestro lo que va haciendo es ir delimitando, porque no podría yo estar evaluándolas todas a la vez o mirando todo, y de repente voy observando el desarrollo de algunas con mayor énfasis, ¿no? Pero sin embargo, el ser, la persona, el niño, pone en juego todas sus habilidades cuando está afrontando alguna situación determinada. Bueno, este inicio, ¿no?, para lo que es el desarrollo de la competencia en sí, el actuar competente,
Y bueno, esperamos saber algunas de las preguntas que tienen para seguir conversando y profundizando al respecto a partir de sus preguntas. Martita, ¿estás? Sí, sí. Ya. Joseph, estamos al aire, ¿no? Ajá. Sí, las preguntas, ¿las has pasado por ahí? Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a esta primera parte de presentación que nos ha hecho Marta Morales, a quien agradecemos y felicitamos por su ponencia realizada. A los participantes, por favor, que están preguntando por el link de la asistencia. El link de la asistencia está al inicio de todos los chats, está con ahí lo ubicamos, el enlace correspondiente para registrar nuestra asistencia correspondiente. Muy bien, vamos a continuar, Martita, considerando que todavía no tenemos preguntas que hayan formulado en esta primera presentación. Así que vamos a continuar con la siguiente presentación. Continuamos con la ronda de preguntas de la primera y segunda presentación que tengas que realizar. Adelante, Martita. Ya, está bien. Ok, está bien. Sí. Entonces, hacia el final vayan pasando sus preguntas y hacia el final ya conversamos de todas las preguntas que se tengan. Sí. Bien, entonces, si estamos dentro de este desarrollo de competencias, hemos visto en la parte anterior que el maestro lo que tiene que hacer es desarrollar esas competencias, desarrollar esos recursos, no solamente quedarnos en que el niño tiene que conocer por conocer y hacer por hacer, sino que él tiene que tener un actuar competente, ¿no? Tomar decisiones, saber los recursos con los que cuenta, saber también con los que no cuenta, para que a partir de eso pueda aprenderlo, pueda desarrollarlos para resolver alguna situación X o afrontar alguna situación X. Cuando nosotros vemos a los niños del nivel inicial, en realidad son maravillosos porque ellos están constantemente observando, especialmente los niños y niñas de pueblos originarios que están siempre observándonos, siempre están mirándonos. Ellos, su forma de aprender es más el observando, el imitando. Entonces, eso ellos lo van tomando, ¿no? Y lo van incorporando dentro de todos los recursos con los que cuenta, y cuando lo necesita, ¿no? Lo saca y lo pone en práctica. Cuando tiene que ir a afrontar alguna situación, algún problema, lo saca y lo pone en juego, ¿no? Entonces, pero la maestra, ¿qué tendría que hacer y que conocer sabiendo de que las competencias solo se desarrollan en situaciones, ¿no? Y lo mejor es que es en situaciones reales. ¿Qué tendría que hacer y conocer la maestra para poder proponer estas experiencias que le permitan al niño poner en juego los diferentes recursos? Entonces, ya tenemos, y es conocido por todos, ¿no? Que para poder planificar, nosotros tenemos que conocer el contexto, conocer el estudiante, a los estudiantes, ¿no?
y también conocer el currículo, y en este caso estamos poniendo ahí también el modelo de servicio, ¿no? Porque de acuerdo a la forma de atención en la que están recibiendo los niños, la forma de atención educativa que reciben los niños, también seguramente van a necesitar algunas precisiones, van a haber algunas cositas diferentes, ¿no? que les vamos a ofrecer. Entonces, en este primer punto, ¿no? del conocimiento del contexto, también tenemos lo de la caracterización sociocultural, ¿no? Y dentro de esa caracterización sociocultural, especialmente a quienes nos dirigimos, que son las formas de atención, de revitalización y de fortalecimiento cultural y lingüístico, una de las formas de recoger esta caracterización es a través de la construcción de este calendario comunal, ¿no? Entonces, en este calendario comunal lo que recoge son todas las actividades socioproductivas, festivas, ¿no? Todos los saberes también que están implicados que ponemos en juego en cada una de estas actividades. ¿Por qué es importante, ¿no? conocerlo? Y hemos dicho en la parte anterior de que los chicos, van desarrollando sus habilidades en situaciones que vivencian, en situaciones de su vida cotidiana. Entonces el calendario lo que hace, como va a reunir todas estas actividades y todos estos saberes, lo que me permite es ir conociendo, ir sabiendo qué es lo que está haciendo un niño en determinada época del año, ¿no? Porque para el nivel inicial este calendario, lo que tiene que recoger a partir de todo lo que tenemos de la comunidad, ¿no? Porque lo ideal es hacer un calendario para toda la comunidad. Para el nivel inicial, lo que hacemos es ir recogiendo, ir seleccionando aquellas actividades en las que más participe el niño. Porque hay algunas actividades en las que el niño a veces no participa, no va, especialmente en la zona amazónica a veces, ¿no? Cuando tienen que ir al bosque, ¿no? A lugares muy alejados, entonces ya el niño no va. Pero hay muchas actividades en las que el niño sí participa, ¿no? Entonces, en inicial lo que hacemos es hacer esa selección, no solo la maestra, ¿no? Sino con todas las familias, ir seleccionando en cuál participa más el niño, porque eso me da idea de qué situaciones son las que él vivencia y qué situaciones son las que yo les puedo presentar. Porque también hemos dicho al inicio que la docente intencionalmente va a presentar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, el calendario comunal es una de las formas de conocer el contexto, de tener información acerca del contexto. Otro elemento aquí que también es importante y que a veces no está puesto en el calendario comunal son todas las problemáticas, ¿no? Problemáticas que se pueden presentar en el contexto local, ¿no? En el contexto regional o en el contexto nacional. Y aquí es donde viene justamente nuestra pandemia, ¿no? Que es una problemática que no solamente, no estaba ni en el calendario comunal, ni solamente ha sido de repente de lo local, ¿no? De la misma comunidad, sino que ha sido una problemática a nivel nacional y que todos estamos involucrados en eso. Entonces, hay problemáticas que nos afectan a todos. Hay situaciones también que nos afectan a todos, como por ejemplo las elecciones, ¿no? A todos nos va a afectar, entonces, podrían ser situaciones que las tendríamos que analizar como maestros y ver en qué medida se podrían proponer, ¿no? Situaciones que al niño le van a permitir aprender, ¿no? Desarrollar, poner en juego, mejor dicho, poner en juego sus competencias. Esta temática de la pandemia, por ejemplo, nos ha permitido todo el año pasado y todavía todo este año
proponer una serie de situaciones, de experiencias de aprendizaje que le permitan a los niños ir desarrollando competencias relacionadas con lo emocional, por ejemplo, ¿no? Con la salud también, con el desarrollo de las interacciones. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban ellos poner en juego esas competencias, necesitaban también desarrollarlas, ¿no? Especialmente el aspecto emocional, que a veces muy poco lo tocamos, pero que en esta época es tan importante, ¿no? Entonces ahí la maestra tenía que ir viendo, ok, muy bien, ¿en qué situaciones le presentamos? ¿Qué le decimos a los chicos que vamos a vivenciar, ¿no? Y todavía es un poco complejo, porque no los tenemos nosotros, ¿no? Sino que están ahí, están a distancia. Entonces ahí todavía se nos complica más. Y más complicado cuando nosotros no podíamos ir y no nos podíamos comunicar. Ahí sí ya no podríamos hablar de repente del desarrollo de las competencias, porque no había ningún tipo de interacción ni de comunicación con los niños, ¿no? Sin embargo, parece que este año esperamos de que sea mejor y que podamos tener un tipo de comunicación con ellos. Entonces, todo ese tipo de problemáticas es conocer ese contexto, ¿no? Y también esta caracterización sociolingüística, que lo que me permite también es ir viendo cómo es que dentro de la misma comunidad se favorece el desarrollo del bilingüismo, ¿no? Del desarrollo de la lengua materna, el desarrollo del castellano, cómo es que se está favoreciendo. Y hay muchas comunidades, pues ahora, de que no quieren, ¿no? No quieren desarrollar la lengua materna y por ejemplo, ¿no? Que no conozcas tú el contexto, si vamos a esto de aprendo en casa, muchas veces se ha visto de que la maestra, conociendo, ¿no? De que el contexto es un contexto donde los niños, las niñas hablan más la lengua originaria, o solo la lengua originaria en otros casos, pero como llega la tele, ¿no? Dicen, llega la tele y llega la radio, pero los niños, obviamente por las mismas familias, hablan más su lengua originaria. Entonces la maestra decide hacerlos escuchar, ¿no? La televisión en castellano y pretende a veces de que de poder preguntarle a los niños con respecto a lo que han escuchado, lo que han dicho, ¿no? Inclusive a veces las familias tampoco, no necesariamente tienen un bilingüismo muy desarrollado, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos ir desarrollando competencias si el niño no recibe, ¿no? la información, en este caso, en el lenguaje o en la lengua que él puede manejar, ¿no? Entonces, eso también es ir viendo la caracterización sociolingüística. Para eso, o sea, yo tengo que conocer el contexto. ¿Qué le voy a ofrecer? Está bien, está la tele, ¿no? Pero si mi niño entiende más en lengua originaria, entonces yo le tengo que ofrecer otra cosa. ¿Puede ver la tele en castellano? Sí, ¿no? Como de repente como un recurso, como que esté escuchando el castellano y se está poniendo en contacto con él, con esa lengua, ¿no? Que eso es importante, pero los procesos de aprendizaje los va a desarrollar obviamente en la lengua que mejor maneja, ¿no? Y en este caso es su lengua originaria. Entonces, ahí es importante ir conociendo. Si eres docente nuevo, wow, se dificulta, ¿no? Porque ¿cómo voy a tener yo información de esa comunidad si soy nuevo y si de repente no voy a poder llegar ahí físicamente, ¿no? Ahí tendríamos que buscarnos aliados. Pero de todas maneras, yo no puedo pensar de que todas las comunidades y todos los niños son iguales, ¿no? Entonces yo tengo que, de alguna forma, en esta primera etapa, si ya estoy contratado, ¿no? Y si soy nuevo en esa escuela, de alguna forma yo tengo que tener algunos datos.
porque luego ya en el camino, en el proceso, seguramente voy a ir enriqueciendo ese conocimiento que tengo del contexto. Ahora, ¿no? Porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿Por qué las actividades del calendario comunal, ¿no? Dicen, no, el calendario comunal ya no deben ser utilizados, porque ya los niños saben, dicen, ¿no? Los niños ya la saben, o sea, ya lo hacen ya no es retador, dicen, ¿no? Porque ya, pues ellos como ya lo han aprendido, entonces ya no es algo retador. Entonces, las actividades del calendario comunal, especialmente donde participan más los niños, al ser una situación de la vida real, donde los niños observan, aprenden observando y también haciendo, también nos permiten ir, en esas mismas situaciones los niños siguen afrontando y enfrentando nuevos retos, ¿no? Ahorita que no estamos en la escuela, pero en realidad si estuviéramos en la escuela, el docente podría observar y podría plantear una situación que sea retadora a partir de estas actividades del calendario, ¿no? Aquí vemos a los niños, ¿no? Que están ahí haciendo chacrita en la escuela, ¿no? Algunos seguramente han aprendido a utilizar o saben o conocen el uso de la herramienta porque ha aprendido de sus padres, pero de repente otros no, ¿no? Otros no han aprendido y esta es una oportunidad en que puedan saber utilizarlo, ¿no? Pero también es el tema de que no todas las tierras, no todos los terrenos son iguales, entonces ahí ya empiezan a presentarse dificultades para los chicos, ¿no? El mismo tema de poder ir limpiando la tierra, de seguir todo este proceso, de ir conversando entre ellos para poder, enseñarse unos a otros, pero también colaborar, ¿no? El desarrollar estos valores de trabajar siempre en conjunto por un bien común. Entonces, hay muchas cosas que nosotros las debemos hacer visibles, ¿no? De que no es solamente porque el niño repite, ¿no? Repite, ya, pero si ya lo hace ya. Entonces, nuestro rol es cómo planteamos algunas preguntas para que el niño, a partir de esa situación que sabe hacer, ¿no? Que es su saber previo, el saber hacer algunas de estas acciones, ¿no? En la chakra, de poder utilizar de alguna forma alguna de las herramientas, ¿yo qué le planteo para que a partir de ese saber previo pueda profundizar con respecto a esta actividad de la chakra? Por eso es que cada año no le voy a plantear lo mismo. Cada año se da, ¿no? La siembra, la cosecha de algunos elementos, ¿no? El ir a pescar, cada año se da, ¿no? Pero cada año se da de una forma diferente, ¿no? Entonces, cada año la maestra va a tener que observar bien para saber cómo hago que este niño vaya profundizando con respecto a esta actividad socioproductiva, ¿no? Los saberes, ¿no? De repente ya no solamente los conocimientos propios, sino presentarle de repente otras herramientas, si tengo la posibilidad de presentarle otras herramientas que utilizan en otros lugares, ¿no? Y de probar y comparar cuál de ellas es más útil o no. O sea, ahí sí requiere mucho de un conocimiento profundo del docente sobre qué implica desarrollar competencias, sobre el ir desarrollando el pensamiento crítico también, el hacerle las preguntas para que el niño encuentre muchas respuestas, ¿no? Diferentes respuestas, y no quedarse con la misma actividad siempre, ¿no? Sino que a partir de esa actividad plantear otras situaciones que pongan el niño, que reten al niño para que pueda seguir desarrollando sus competencias. Entonces, no es que las actividades del calendario
como algunos dicen, no, ya no, todos los años se hacen lo mismo, todos los años se hacen lo mismo. Claro, porque la actividad siempre se da, pero hay muchas situaciones que uno puede plantear a partir de esa actividad del calendario. Bueno, y justamente está de lo que les estaba conversando, ¿no? O sea, ¿y cómo planteo esas situaciones retadoras a partir de las actividades del calendario? En la situación de maestra, ¿no? Si estuviéramos ahí junto con los chicos, entonces les ponemos, por ejemplo, para que ellos mismos puedan construir estos moldes, ¿no? Y les doy tablas de diferentes tamaños, ¿no? No exactamente las tablitas tal cual para que quede parejito el adobe, sino de diferentes tamaños, ¿no? También diferentes tamaños de moldes, de tal forma que luego le digo que vamos a construir alguna pared, entonces van a haber diferentes tamaños de adobes, ¿no? Entonces ahí van a ellos estar en la situación de que para que no se caiga la pared, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pongo? ¿No? Entonces, eso es algo que el docente le está proponiendo. La actividad es en la época en la que están haciendo adobes y están haciendo casas. Pero, ¿qué le pongo yo de plus como docente para que esta sea una actividad retadora? Él va a averiguar junto con si es que no conocen, porque algunos de los niños sí conocen, con sus padres han realizado la práctica, entonces aprenderán también a hacer el adobe, ¿no? De repente, primero lo que les digo es, a ver tus saberes, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace la mezcla? Van a probar y dirán, wow, no, se cae, se derrumba, se deshace, ¿no? Y luego van a ir a averiguar con personas que conocen más para que ellos puedan realmente hacer su adobe como debe ser, ¿no? Pero también todo eso, ¿por qué? Porque quieren construir algo, de repente quieren construir la casita para el perrito, hacer una paredcita para el corralito, para de repente sus animalitos, algo que tengan en la institución educativa, o sea, tiene que haber siempre un porqué. No voy a hacer el adobe por solamente aprender a hacer el adobe, sino que ese adobe que yo estoy proponiendo como maestra que lo hagan es porque va a tener un fin, ¿ya? Y los niños han visto esa necesidad de hacer el adobe, supónganse que tienen animalitos nuevos, ¿no? Y no necesitan en algún momento guardarlos, entonces, ¿con qué lo hacemos, no? Pero eso lo plantea la maestra, le plantea, ahí está, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos esta situación, ¿no? Entonces los niños van a ir proponiendo también las ideas y es una experiencia la que van a vivir. ¿Ya? Van a vivir toda esa experiencia de poder hacer sus adobes, de ver, probar cuál es el mejor adobe, el mejor tamaño de repente también. Y finalmente ellos van a ver concretizado su propósito de poder hacer como un tipo corralito para los animalitos que tienen y para que no se escapen o no sé, pues no se salgan. Entonces ahí hay un propósito y en todo eso los chicos están desarrollando sus competencias matemáticas, de comunicación, comunicativas, de trabajo en grupo, ¿no? De trabajo en equipo. Ahí, en el hacer, pero el hacer con un propósito. Por otro lado, ¿no? Ustedes me dirán sí, pero ahorita no estamos, ¿no? No estamos ahí con los niños para poder proponerles nosotros de repente esas situaciones retadoras, ¿no? Porque están más con las familias. Pero sin embargo, los compañeros con los que siempre conversamos y trabajamos en la dirección, entonces también las familias no es de que no busquen, ¿no? El desarrollo de las competencias, o sea, no es que se los da todo ya hechecito, también le van poniendo retos, ¿no? También de repente ahí la abuelita para poder tejer la canasta, me parece que estaban ahí haciendo, entonces también le va a dar de repente de diferentes tamaños, ¿no? Va a empezar desde lo más simple, para lo que van a tejer desde lo más simple hasta lo más complejo, o sea, también le van poniendo retos.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, y eso se engancha con la siguiente parte, es conocer qué es lo que hace la familia, ¿no? ¿Qué actividades, aparte de las actividades socioproductivas, en qué actividades los niños participan, ¿no? ¿Qué yo le podría proponer a la familia para que puedan de alguna forma retar estas competencias de los niños? ¿No? Pero eso es un análisis, ¿no? Y ese análisis y estas propuestas solamente las puedo hacer si conozco el contexto y conozco a las familias, ¿ya? Bueno, y esta era la otra parte que ya había estado conversando, les había indicado antes, ¿no? Esta problemática del contexto local, nacional, regional, mundial, ¿no? Lo que les estaba diciendo a nivel nacional, mundial, esto de la pandemia, que si bien es cierto, en algunas comunidades de repente no ha golpeado, igual se ha escuchado y sí es bueno que los chicos vayan desarrollando, conozcan y desarrollen este tipo de competencias. Pero hay, por ejemplo, otras situaciones que son muy locales, ¿no? Y que no solo locales, también nacionales, regionales, porque esto de la contaminación de ríos, por ejemplo, afecta mucho. Y entonces también son situaciones en las que nosotros podemos poner a los niños, pero también viendo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es que los niños pueden colaborar o participar. O sea, ¿qué de esta realidad, ¿no? De este problema que es esta contaminación por todos los desechos que se botan al río, que se dejan, ¿qué de esto le propondría al niño, ¿no? De repente algo más acotado, ¿no? Porque finalmente no es solo la culpa de él de que la situación esté así, ¿no? Sino que él, cómo es que va colaborando para que esto no suceda, ¿no? Entonces, aquí toda la muñeca y la clave para plantear una situación que mañana van a ver ya con Marecita es el conocer bien el contexto. Pero luego pasamos a este otro punto, ¿no? Que es el conocimiento de los niños. Y en el conocimiento de los niños, pues están sus necesidades, estas necesidades que algunas de ellas son generales para todos los chicos, como esta necesidad de juego, esta necesidad de protección, ¿no? Pero también otras necesidades de aprendizaje que puedan tener. También sus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta hacer, ¿no? ¿En qué actividades les gusta participar, ¿no? Esas formas de aprender que a pesar de que suena repetitivo, a veces no las consideramos a la hora de planificar, ¿no? Decimos, si los niños aprenden mirando, los niños aprenden haciendo, los niños, hay otro que es muy propio de las actividades, de las comunidades, y es los niños aprenden por participación guiada, ¿no? Cuando el papá los va observando y les va diciendo, ¿no? Esa es una participación guiada. Pero sin embargo, cuando estamos en las escuelas, en las instituciones educativas, los niños, ¿cómo aprenden? Sentados, ¿no? No haciendo, ¿no? Y a veces no les proponemos o no les hacemos propuestas para que ellos puedan ir desarrollando todas estas competencias según sus formas de aprender. Otra forma de aprender también es el escuchándole a través de los relatos, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la comunidad y mucho de lo que tú estés observando en tus niños, en tu grupo de niños, ¿no? Porque no todos los niños son iguales, ¿no? Como vuelvo a repetir. Entonces yo tengo que ir viendo, ya en esta comunidad, mira, se reúnen siempre en las tardes y a través de estos relatos que los niños van aprendiendo normas de repente, ¿no?
van escuchando cómo debo actuar. Ah, bien, por ahí va, ¿no? De repente también en las mismas familias, siempre el papá dialoga, conversa, entonces el niño está, su forma de aprender es así, a través del diálogo, a través de las historias, de lo que cuenta, o sea, le es más fácil aprender de esa forma, o por lo menos ir tomando algún tipo de información, ¿no? Porque luego toda esa información la voy a volcar, la voy a poner en práctica cuando se va presentando las situaciones, ¿no? Pero esa es una forma en que va ingresando la información. También debo conocer estas prácticas de crianza. Y dentro de las prácticas de crianza de los niños, por ejemplo, cómo son las interacciones dentro de casa, ¿no? Cómo es, por ejemplo, si la comunicación, si conversan, dialogan mucho, ¿no? El papá, la mamá con el niño, ¿no? Estos momentos de silencio solamente yo los puedo comprender si yo conozco esas prácticas de crianza en la casa, ¿no? También, por ejemplo, el cómo corrigen, ¿no? Cómo corrigen en la casa también está relacionado con la práctica, ¿no? Seguramente algunas de ellas no son las mejores y hay que ir conversando con las familias, ¿no? Para que puedan, para que estas prácticas no estén atentando contra la integridad del niño, ¿no? Pero eso es un tema ya de que se tiene que ir dialogando, pero yo lo tengo que conocer, tengo que saber, ¿no? Estas prácticas que se tienen. Y luego el otro punto del conocimiento del niño está en relación con las lenguas, ¿no? La lengua o las lenguas que habla. Entonces, ¿por qué es importante? También porque es la lengua en la que yo me voy a dirigir a los niños y las niñas, ¿no? Y como sé la lengua que ellos más manejan, entonces es en la que yo voy a desarrollar todo su proceso, ellos van a desarrollar su proceso de aprendizaje. Entonces, eso es bien importante, porque muchas veces nuestros niños, como si yo no manejo bien, por ejemplo, la lengua originaria y manejo mucho más el castellano, entonces a veces yo me dirijo a los niños en castellano y los niños no me están comprendiendo. Pues los niños no van a poder desarrollar sus competencias, no van a poder hacer, ¿no? Si es que yo no me están comprendiendo, ¿no? No nos estamos comunicando en el mismo lenguaje. Y ahí es donde los chicos también ya empiezan a dejar de conversar, ¿no? Y ya, o sea, no hacen, no pueden profundizar porque no entienden, no comprenden lo que les está diciendo la maestra. Entonces, eso, por ejemplo, es una de los temas que debemos prestar mucha atención cuando vamos nosotros a trabajar alguna comunidad y sabemos de que no hablamos la misma lengua de los niños, ¿no? Entonces ahí hay que buscar, ¿no? Formas, estrategias para poder empezar a comunicarnos y nosotros aprender la lengua de ellos, ¿no? Y así se va a optimizar el mismo proceso. Ahora, ¿cómo vamos recogiendo toda esta información? Para poder recoger la información de los niños y las niñas, nosotros por lo general en inicial, que es donde se inicia, ¿no? El llenado de la ficha de matrícula, entonces ahí llenamos todos los datos, ¿no? También en la entrevista con la familia, y aquí ahora se ven un poco, claro, el conocer al niño ahora, si es que yo no puedo establecer contacto con las familias, es un poco difícil, ¿no? Entonces, hay muchas docentes que el año pasado han tratado, ¿no? de contactarse, vieron de que solamente una persona tenía celular, entonces
el proceso del poder conocer a los niños, ¿no? Y de poder conocer a las familias ha durado, ¿no? Ha sido largo, pero muchos nos dicen también que algo los han conocido y en algo han podido ir respondiendo a sus expectativas, ¿no? Cuando hay la opción, cuando estamos en presencial, el conversar con el niño nos va a dar mucha mayor información, ¿no? Porque a veces las mismas familias no tienen práctica de poder conversar con su niño y nos vamos a dar cuenta que a veces tampoco los conocen muy bien, ¿no? Entonces, en el presencial es mucho más fácil, ¿no? En la distancia se complica un poco más, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de alguna forma de ir, ¿no? Guardando las distancias cuando nos lo permitan, entonces sería bueno, ¿no? El poder conversar con los niños. Ahora, también otro tema que es de las necesidades e intereses, ¿no? Y las formas de aprender que ya habíamos estado conversando. Cuando estamos dentro de la escuela, ¿no? Los chicos sí les surge mucho interés, por ejemplo, por leer, ¿no? Sabemos de que no hay mucha práctica en las casas o en las familias de poder leer y esas oportunidades las tenemos en la escuela, ¿no? Pero tienen otros intereses como el juego, ¿no? Y a partir de los juegos también yo puedo plantear situaciones, ¿no? De aprendizaje. También se pueden plantear, ¿no? Y ahí estamos viendo esta forma de aprender, ¿no? De los niños que estaban observando y luego practicando bajo la mirada de la madre de familia, la estaban sembrando. E igual aquí en la otra imagen que se puede ver, la niña, ¿no? Que está tejiendo y está poniendo en práctica seguramente algo que ha ido aprendiendo en casa con la abuelita, ¿no? A ir manejando, o la abuelita o la mamá, ¿no? Ir manejando alguno de estos instrumentos. Y acá hay una pregunta para la reflexión, aparte de todas las que seguramente han estado ustedes proponiendo, ¿no? ¿Qué significa tomar en cuenta los intereses de los niños y las niñas, ¿no? Solo se proponen experiencias de aprendizaje, ¿no? Relacionadas con sus intereses. Esa es, ¿no? Por ejemplo, algo en inicial se dice, no. Aquí tenemos que ir planteando situaciones nada más a partir de los intereses de los niños, ¿no? Si es que no les interesa, no los debemos tomar en cuenta. ¿Qué le va a interesar por ejemplo, no sé, hacer queso, ¿no? ¿Qué le va a interesar hacer el queso si todos los días hace queso con su mamá? Ya no le interesa, ¿no? O así con diferentes actividades. Tenemos que ponerles algo nuevo, algo vistoso, ¿no? Que les pueda interesar. Pero en realidad a veces al niño probablemente a primera vista no le van a interesar algunas temáticas que sin embargo son, o algunas situaciones problema, ¿no? Que sin embargo es necesario que ellos la vivencien para desarrollar algunas competencias, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el maestro de cómo conoce a estos niños, ¿no? Cómo conoce a estos niños para saber por dónde tendría que él plantear la situación, cómo la tendría que plantear, qué preguntas tendría que hacer, qué situación le tendría que hacer vivenciar para que él tome el interés por desarrollar y tenga un propósito para poder desarrollar, ¿no? La situación que le presenta. Entonces, no siempre solo son los intereses de los niños. Sí los tomo en cuenta, ¿ya? Sí los tomo en cuenta. Sí es importante que yo sepa lo que le gusta hacer, lo que le gusta comer, en lo que le gusta participar.
sí es importante, porque eso me va a dar a mí pistas de por dónde plantear algunas situaciones que son importantes que vivencien para que desarrolle ciertas competencias, ¿no? Para que ponga en juego ciertas competencias. Ahora, el otro punto que tiene que conocer la maestra es el currículo, ¿no? Ya que el currículo va a ser el hilo conductor de todas estas actividades que más adelante vamos a ver con MADE que se propongan, ¿no? El currículo desde el comprender, como hemos visto en la primera parte, lo que es el ser competente, que el ser competente yo solamente lo voy a demostrar en la acción, ¿no? Y no solamente hablando, diciendo, ¿no? O pensando, sino actuando. Eso en un principio. También conocer este perfil de egreso, es decir, qué es lo que pretendemos a nivel nación, cuáles son los aprendizajes comunes, ¿no? Cuál es esa visión común a nivel nacional de los aprendizajes que tienen que desarrollar los chicos, ¿no? También lo de los enfoques transversales, ¿no? El conocerlos, el comprender qué actitudes son, qué valores son las que están propiciando, ¿no? Y cómo a partir de estos enfoques, o la relación que existe entre estos enfoques transversales con las competencias, ¿no? Donde se puede evidenciar justamente lo que se busca en estos enfoques transversales. Luego, el conocer también el currículo es comprender, ¿no? Las competencias y las capacidades, ¿qué implican, ¿no? En lo que es el nivel inicial ciclo 2 tenemos las 14 competencias, ¿no? ¿Qué implica desarrollar? ¿Qué significa, ¿no? Construye su identidad. ¿Qué significa eso? ¿Desde qué mirada? Y desde la mirada de los pueblos originarios, ¿qué implica también el desarrollar, el construir su identidad, ¿no? Y comprender también esas capacidades que se ponen en juego. Entonces, ahí es algo que nos toma tiempo, y mientras las vamos desarrollando, mientras vamos proponiendo acciones, actividades, mientras vamos observando a los niños, vamos a ir conociendo más y profundizando más con respecto a estas competencias y capacidades. Si no, solamente las vamos a ir desarrollando o mirando de manera superficial, ¿no? Y decimos, no, uy, ya el niño, ya está, un niño de 4 años dice, uy, ya, no, acá está en el nivel de 3A de la competencia. ¿Por qué? Porque solamente veo lo superficial. No he profundizado sobre lo que implica cada una de esas habilidades que están colocadas en los niveles, ¿no? de competencia. Y ahí están, ¿no? Los estándares, ¿no? Donde están ahí los estándares que me permiten ver el nivel de desarrollo de las competencias. Y finalmente, estos desempeños que están puestos como algunos de los que han podido ser observados, ¿no? En algunos niños, que me demuestran el desarrollo de la competencia, ¿no? Pero no solamente nosotros como IB conocemos, comprendemos el currículo nacional, sino que tenemos que ir relacionando también con nuestro modelo de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de servicio es el que me va a dar las pautas, ¿no? Para que yo lleve una pedagogía pertinente, pueda respetar los derechos culturales y lingüísticos de los chicos, a través de un tratamiento de lenguas de acuerdo a la forma de atención, a través de esta pedagogía intercultural y a través del diálogo de saber, ¿no? Entonces, yo tengo que tener también muy en cuenta cómo es que se desarrolla la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y cómo es que se van encontrando con este currículo nacional, que no es que están totalmente divorciados, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Uy.
¿no? Y aquí vemos cuál es la relación, ¿no? que hay entre este currículo, el currículo nacional y el modelo de servicio, o sea, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, aquí en el perfil de egreso, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, ¿no? Cómo es que se ha incluido el desarrollo del castellano como segunda lengua, ¿no? No solamente la comunicación en la lengua materna, sino también el castellano como segunda lengua, ¿no? Y bueno, en el modelo de servicio, además de eso, también para los niños y las niñas, ¿no? de revitalización, también ir buscando este nivel de bilingüismo, ¿no? En estos niños. Entonces, también está incluido dentro de este perfil de egreso. Por otro lado, también el diálogo de saberes está mencionado dentro de este perfil, ¿no? En el aprendizaje que dice, indagan y comprenden el mundo físico que los rodea utilizando conocimientos científicos en diálogo de saberes con los saberes en diálogo con los saberes locales, en contextos directos diversos para mejorar su calidad de vida. Entonces, sí, el perfil hace justamente referencia a este bilingüismo y a este diálogo de saberes en el que se van a desarrollar los aprendizajes, buscando siempre también el desarrollo de una ciudadanía intercultural. Uy, disculpen. Acá un ratito. Sí. Discúlpense. Entonces, ¿no? El desarrollar, cuando nosotros estábamos en la parte del currículo nacional, lo que implica el conocer el currículo, el profundizar, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar las competencias, ¿no? Y es el propósito y lo que tenemos que hacer para desarrollar las competencias, yo las tengo que conocer a profundidad, ¿no? Entonces, esa es esa oportunidad que tenemos en redes, a nivel de docentes, ¿no? De manera colegiada, cómo es que vamos comprendiendo el sentido de cada una de las competencias, la exigencia, la complejidad, ¿no? La claridad en las capacidades que van movilizando, la relación que hay entre estas capacidades, y nos vamos a dar cuenta ahí de que hay diferentes tipos de competencias, ¿no? Hay algunas competencias en las que vas a encontrar como si fuera, que de todas maneras se ponen en juego sí o sí, de una manera muy natural, todas las capacidades, ¿no? Por ejemplo, en la competencia de lectura, ¿no? En la competencia de escribe, ¿no? De todas maneras, todas se ponen en juego, ¿no? Cuando estoy desarrollando esas dos competencias. Entonces tengo que tener la claridad de la relación que hay entre las competencias, entre las capacidades de la misma competencia, pero también me voy a dar cuenta que hay relación entre capacidades de una competencia con otra. Y eso es bien importante, el ir estableciendo esa relación, porque luego me voy a dar cuenta que facilita cuando voy a ir desarrollando, voy a ir proponiendo estas experiencias y las voy a ir observando. Entonces, para poder yo, junto con los niños, ir proponiendo y desarrollando las actividades, es importante que vayamos conociendo y profundizando cada vez más sobre las competencias, las capacidades, la relación que existe entre ellas, ¿no? Y también el ir identificando los enfoques transversales, ¿no? Que están en cada una de estas competencias y cómo se relacionan con el perfil de egreso. Y otra reflexión por ahí. ¿Cuánto hemos analizado, cuánto comprendemos el currículo, ¿no? Y sus capacidades y sus estándares, ¿no? Nosotros tenemos esta ventaja de tener un currículo con estándares que nos permiten ver, es uno de los pocos currículos, ¿no?
que nos permiten ver la progresión de la competencia, ¿no? Entonces, vayamos a eso, ¿no? Veamos cuál es el nivel, cómo va creciendo en complejidad la competencia, por dónde tengo que ir yo llevando a los chicos en este desarrollo de competencia, ¿no? Y en qué situaciones, ¿no? Y estas situaciones van a estar bien relacionadas con el contexto. ¿Por qué? Porque es algo en lo que... ¿Por qué? Porque es una situación en la que el niño se va a ir desenvolviendo, ¿no? Que se va a sentir satisfecho de poder resolverlo. Porque a pesar de ser su día a día, él tiene que enfrentar esos retos que yo voy planteando, ¿no? Y de esa forma yo voy a ir formando, desarrollando, formando lo que llamamos unos esquemas de actuación, ¿no? De cómo voy haciendo las cosas, no para parametrarme, ¿ya? Que siempre lo voy a hacer 1, 2, 3, ¿no? Este esquema, sino porque ese esquema 1, 2, 3 me sirve de base para poder construir otro esquema más, me sirve de saber previo para decir cómo voy a enfrentar esta nueva situación. Ah, aprendí esto, me puede servir una parte, pero construyo. Esa es la idea de ir desarrollando competencias. Esa es la mirada que tenemos, que deberíamos tener, ¿no? Cómo tomo en cuenta los saberes previos de los niños, y ese saber previo, más allá de solamente los datos, es qué habilidades, ¿no? Tiene, ¿no? Con qué habilidades cuenta. Esos son todos esos saberes previos, ¿no? ¿Qué piensa de las cosas, ¿no? También. Entonces, esto me va a permitir que él siga, pues como dice, desarrollando tus competencias toda la vida, a lo largo de la vida, y no me estanque, ¿no? Porque lo voy a ir motivando y siempre a partir de lo que él sabe y de lo que él puede, lo voy a ir llevando un pasito más. Fácil decirlo en palabras probablemente, pero en la acción, solamente conociendo a los chicos, conociendo la competencia y conociendo su realidad, su contexto para poder plantear la situación, lo voy a poder hacer. Bueno, hasta ahí con los aportes, y bueno, ahora sí, a la espera, ¿no? de las preguntas para poder desarrollar o profundizar. Muchísimas gracias, Marta. Muy agradecidos por tu presentación. Y sin antes, siempre recordarles a todos los participantes que estamos transmitiendo por la plataforma virtual de Perú Educa, por el Facebook, así como también de Educación Intercultural Perú. No se olviden de registrar su asistencia, siguen las consultas. ¿Dónde está el link? El link está donde está el chat, donde están ustedes escribiendo, en la parte superior está como fijo, ahí pueden ustedes ubicar el chat correspondiente. Muy bien, Martita, tenemos varias preguntas muy interesantes de nuestros participantes y vamos a organizar en 3 momentos para poder responder a estas interrogantes, ¿no? Una primera interrogante que nos plantea nuestros participantes es quieren saber un poco más de qué es el andamiaje. Es una de nuestras primeras interrogantes. La siguiente que nos plantean es, ¿qué diferencia hay entre competencia y ser competente? ¿No? Es otra interrogante interesante. Una tercera pregunta para esta primera parte de preguntas: ¿cómo puedo trabajar esto con un niño con discapacidad en el habla y retraso mental? Felicitamos que también maestras del nivel en la modalidad de educación especial, entiendo que nos están siguiendo también. Igual si nos puedes dar algunas sugerencias también sobre esta interrogante. Adelante, Marta. Sí. Bien, Hugo. Interesantes las preguntas. Bien, empecemos por lo de andamiaje,
andamiaje son todas estas, a ver, todo lo que yo le voy ofreciendo al niño, pueden ser pautas, pueden ser estrategias, pueden ser algunos conocimientos también, pero le voy ofreciendo de base para que él pueda seguir desarrollando su competencia, ¿no? Si le va faltando algo, yo le voy a ir ofreciendo, ¿no? O le voy a ir permitiendo que lo vaya descubriendo para que él no se sienta frustrado de que no lo puede hacer, sino que puede avanzar. Por eso es importante de que lo que propongamos al niño sea algo que de lo que tiene la habilidad, la tiene desarrollada, tiene algunas habilidades desarrolladas, es decir, su saber previo, y que le permitan esto tener base para tener confianza de poder afrontar algo nuevo. Y entonces yo como maestro lo que le voy dando es, le voy ofreciendo, son otras como que habilidades, información, para que él pueda seguir avanzando, ¿no? Y pueda seguir logrando. Eso con respecto al andamiaje, ¿no? Muchos, por ejemplo, lo que nos dicen, ¿has visto para hacer una construcción, ¿no? Se va construyendo un andamiaje, es decir, yo voy poniendo las bases para poder seguir, ¿no? Para poder continuar. Entonces, esas bases es la parte del andamiaje. La otra pregunta, Huguito, era... ¿qué diferencia está entre la competencia y ser competente? Bueno, el ser competente ya es la acción, el poner en juego todas estas habilidades, ¿no? La competencia es lo que está ahí descrito, y el ser competente ya es el poner en juego, el hacer, ¿no? El tomar decisión, el tomar decisiones, ¿no? El poder decir, voy por aquí o respondo, eso ya es el ser competente. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que dimos al inicio, el niño, su ser competente ha sido el ir y encontrar de todas formas y comprar los pancitos y que haya alcanzado para todo. Eso es el ser competente, que ha puesto en juego muchas competencias, ¿no? Y muchos recursos de las competencias. Y para cómo puedo trabajar esto con un niño con discapacidad en el habla y retraso mental, pues les comento de que nuestro currículo justamente al tener todas estas, al tener el desarrollo de la competencia en diferentes niveles, yo puedo ir mirando en qué competencias voy a poder ir desarrollando más con los niños, ¿no? De repente aquí dice, yo tengo discapacidad en el habla, ¿no? Y voy a ir viendo, dependiendo de los niveles que tiene de discapacidad, hasta dónde podría llegar en el habla, pero de repente él va a poder desarrollar otras competencias, ¿no? De repente en el habla va a quedarse, no va a desarrollar al máximo de lo que dice en el currículo, pero va a ir llegando a ciertos niveles. De repente ahí se quedará, pero otras competencias sí va a ir desarrollando. Y con respecto a retraso mental, también tenemos que ir viendo hacia dónde lo vamos llevando. No va a llegar hasta el 7º nivel. Lo importante es que el niño no se quede donde está, que siempre tenemos que ir viendo cuáles son los recursos con los que cuenta para poder ir ayudándole a que siga desarrollando las competencias de acuerdo a los niveles y hasta dónde podría él llegar, ¿no? Esas son las 3 primeras, Huguito. Muchas gracias, Martita, por la ampliación a partir de estas interrogantes planteadas. Tenemos también otras 3 interrogantes. Es necesario uno ubicarnos en la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente, y obviamente estamos trabajando en un trabajo de situación a distancia, ¿no? Entonces, en nuestras instituciones educativas CIB, ¿cómo desarrollar esas competencias en esta situación de trabajo a distancia? Es una de las
primeras preguntas de este siguiente bloque. Y una segunda que también nos plantea, ¿no? Relacionado, vinculado también a lo mismo, ¿no? En esta situación de pandemia se ha descuidado el logro de aprendizajes en el nivel inicial. ¿Cómo vamos a nivelarlos, no? Y esto un poco se agudiza mucho más en nuestras instituciones educativas E y B, ¿no? Por la misma situación y características que vivimos. Una tercera inquietud también mencionan que sabemos que en las instituciones del nivel inicial en el ámbito rural son unidocentes en su gran mayoría, ¿no? Porque trabajamos con las edades con 3 edades, ¿no? En una sola aula. ¿Qué aspectos podemos considerar en ello para lograr competencias tomando en cuenta su edad? Adelante, Martita. Bien. Sí, es una situación bien difícil, ¿no? El desarrollar competencias en situaciones, sobre todo de trabajo a distancia, ¿no? Y mucho más si mi comunicación no es muy fluida, ¿no? Ni con las familias, ni con los niños, ¿no? La clave de este desarrollo, de desarrollar competencias también, es esas interacciones que yo pueda establecer con el niño o el niño con sus familias y para poder ir viendo cuáles son los avances, ¿no? Entonces, si es que yo tuviera, ¿no? Si tuviera algún tipo de comunicación con las familias, ya sea una vez a la semana, lo que me corresponde es, uno, conocer bien el contexto, como habíamos visto, para ver qué podría plantear, qué actividades son las que desarrolla el niño, ¿no? Usualmente con la familia. Por eso es que es importante en este momento que va a ser marzo, en el que vamos a poder entrevistar a las familias, en el que vamos a poder tomar de repente alguna información con respecto al niño. Es importante ahí ver qué actividades desarrolla usualmente, preguntarles cómo lo hace, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de eso yo vaya creando situaciones de eso cotidiano. Pero, ¿qué preguntas, no? ¿Cómo le diría al padre? ¿Qué preguntas le haría para que el niño le haga un poquito pensar, lo rete, ¿no? Lo rete a hacerlo diferente. Eso lo podría alcanzar yo una vez a la semana, ¿no? Una vez cada 15 días, siempre y cuando tenga comunicación, por lo menos, ¿no? Con un padre de familia en la comunidad, o que yo pueda hacer llegar como que un tipo de cartilla, ¿no? Que pueda yo hacer llegar con algunas pautas basadas especialmente en las actividades más cotidianas, en las cotidianas del niño, ¿no? De lo cotidiano y de sus actividades también, cómo participan los niños en las actividades socioproductivas. La clave es saber qué están haciendo los chicos para yo poder proponer, ¿no? Entonces, ese sería en el cuarto. No es fácil, es complicado, ¿no? Pero no solamente es dejarle, ¿no? Ah, ya, te dejo. Sino tiene que haber alguna forma de retorno para yo ir guiando también a los padres de dejar que el niño vaya haciendo, que lo vaya observando, ¿no? Y no ir haciendo en la tarea, o sea, que no piense que lo más importante es la actividad que le propongo, ¿no? Sino que lo importante es cómo el niño lo está haciendo, cómo lo está resolviendo, qué dificultades está encontrando, ¿no? En esa actividad que le propongo. Si, por ejemplo, encuentra la dificultad y la deja, ¿no? O sigue adelante, o pregunta a la persona de confianza y busca ayuda para poder resolverlo, ¿no? Si se hace preguntas, ¿no? Si busca diferentes respuestas, ¿no? Diferentes opciones. Todas esas cosas son lo que yo le tengo que ir ofreciendo y orientando a la familia, porque él es el que va a ser mi aliado y él es el que va a ir mirando, ¿no? Y de alguna forma, hasta que podamos estar cerca de los niños, él es el que va a ir promoviendo ese desarrollo. Es muy complicado, pero podríamos por ahí, de alguna forma,
ir dando estas pautas a los padres de familia, que tampoco sean cargados de muchas actividades, no, ¿no? Porque hay que comprender que ellos también están desarrollando, están en otra situación, ¿no? En la pregunta 5 dice, en esta situación de pandemia se han descuidado el logro de aprendizajes en el nivel inicial, ¿cómo vamos a nivelarlos? Bueno, hay que ir, justo también ahora en marzo, hay que ir descubriendo a través de estas entrevistas hasta dónde han llegado los chicos y bueno, pues no, ir proponiéndole, retando un poquito lo que ya sabe y conoce y bueno, finalmente las competencias están en desarrollo, ¿no? Por eso vayamos de a poquito, dándole pautas para ir subiendo de nivel y se va a tener que seguir desarrollando cuando vengamos a lo presencial también, ¿no? Pero que no se queden los chicos en donde están. Lo importante es que sigan poniendo en juego y sigamos poniéndole, diciendo a los padres qué reto le podemos poner para que sigan de alguna forma poniendo en juego estas habilidades. Cuando vengan, cuando ya retornen, ¿no?, a la presencialidad, no van a estar ahí estancados sin hacer nada, ¿no?, sino que han ido desarrollando de alguna forma sus competencias, no de acuerdo a lo esperado, pero están desarrollándolo, ¿no? No es que no están sin hacer nada. Y eso, como les decía, tomando siempre o proponiendo ustedes en las experiencias de aprendizaje, que mañana van a conversar un poco con Madecita, proponiendo siempre algo que es posible que ellos hagan, ¿no? Que las familias puedan proponer y hacerle el seguimiento, ¿no? Por eso hay que situarnos muy bien en los contextos, ¿no?, en donde estamos. Entonces, por ejemplo, seguramente va a salir también el tema del aprendo en casa, ¿no?, de las experiencias que nosotros proponemos. Proponemos experiencias generales porque nosotros no tenemos a un niño específico, ¿no? Entonces, estas experiencias van a ser como unos recursos que tú vas a poder ver cuál de estos yo podría proponer a los niños, ¿no?, de acuerdo a las condiciones que tienen, de acuerdo a las familias también, ¿no? ¿Qué de esto propondría y qué otra cosa yo le sumaría, ¿no? Y eso, pues, la base es el conocimiento, ¿no?, de la comunidad, de la familia y de los niños. Y luego, la 6 dice, sabemos que las instituciones del nivel inicial en el ámbito rural son unidocentes, porque trabajamos con las 3 edades en una sola aula. ¿Qué aspectos podemos considerar en ellos para lograr competencias tomando en cuenta su edad? Bueno, ahí es donde nosotros hacemos algunas adecuaciones de la actividad que se propone, ¿no? Si yo tengo 3, 4 y 5, yo tendría que ir proponiendo actividades diferenciadas de acuerdo a las posibilidades de los chicos. Ahora, también tengamos en cuenta que no necesariamente la edad te da el nivel de desarrollo de los niños, ¿no? Y eso lo deben haber vivenciado ustedes, que son maestras, porque de hecho que me ha preguntado una maestra unidocente, ¿no? Nosotros tenemos en el aula unidocente niños de 3, 4 y 5, pero no necesariamente el desarrollo de sus competencias están en ese nivel, o sea que el de 3 hasta acá, el de 4 hasta acá y el de 5 hasta acá. Muchas veces un niño de 3, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los estímulos, de acuerdo a las interacciones con sus familias, ha podido desarrollar más sus competencias y están de repente en un nivel mayor de desarrollo que un niño de 5 años. Entonces, siempre lo que tenemos que ir viendo es cómo está en el desarrollo de las competencias cada uno de mis niños, porque de ahí yo voy a partir para poder ofrecerles las actividades que reten a eso que él ya sabe para hacerle subir un escalón más. ¿Ya? Entonces, es complicado
a mí me gustaba mucho, yo he sido maestro unidocente, a mí me gustaba ser unidocente, ¿no? Porque veía cómo los niños desarrollaban más, te ayudaban, cooperaban, era lo máximo, ¿no? Pero sí, cuando estamos pues a distancia, no están ellos de repente con todos sus compañeros donde aprenden un poco más, pero sí con los hermanitos, ¿no? Entonces hay que retarlos, hay que conocer, la base es conocer. La base es conocer al niño. Y la otra base, o sea, las dos patitas que siempre van a estar juntas, las dos informaciones y cómo van las competencias, ¿no? Porque de acuerdo a cómo él va desarrollando, va a depender de aquí las competencias. Yo veo cómo va siendo su desarrollo, ¿no? Pero también, ¿qué le planteo? Y no le voy a plantear algo que él no conoce, ni algo que no vivencie. Le tengo que plantear algo que está dentro de su contexto, ¿no? Retos que son de su contexto. Hasta ahí, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias por tus precisiones a las inquietudes de los participantes. Vamos ahora a pasar a un tercer y último momento de las preguntas. Tenemos 3 interrogantes. Se refiere a cómo incorporamos los saberes locales, ¿no?, en los procesos de planificación curricular y en el desarrollo de las actividades pedagógicas. ¿Qué papel juegan los sabios y sabias de la comunidad en todos estos procesos? Que sabemos que en nuestras comunidades pues tenemos, ¿no?, nuestros sabios y sabias, y tenemos que también incorporar en estos procesos el saber local, ¿no? Una pregunta, ¿no? El interés del niño no es coincidente con el calendario comunal. Ejemplo, si es temporada de cosecha de papas y el interés del niño es jugar en un columpio de un árbol, tengo que obligar a este niño a realizar este proyecto de escarbar papas. Sabemos que es la directriz en nuestras comunidades el calendario comunal, ¿cierto? Y acá una última pregunta también para este bloque nos plantean en cómo enseñar a un niño quechua hablante cuando el docente no entiende el idioma quechua. Y este es un problema, Marta, recurrente que a veces tenemos, ¿no? Y creo que también ya estamos en proceso también de iniciar este año también, ¿no?, la evaluación de dominio de lenguas para poder seguir incentivando en este proceso también, ¿no? Y también los cursos correspondientes que se están brindando. Pero si es un problema, tenemos que afrontarlo, ¿no?, con esta pregunta que nos plantea. Adelante, Marta. Ok, muchas gracias por las preguntas. Bien, los saberes locales son necesariamente van a tener que desarrollarse. ¿Por qué? Porque son los recursos con los que los niños cuentan para poder afrontar su realidad. Entonces tienen que estar de todas maneras presentes. Los tengo que tomar en cuenta, la maestra los tiene que conocer. ¿Por qué? Porque para afrontar determinada situación, póngase aquí como me ha puesto del escarbe, ¿no?, del escarbe de papa, yo voy a necesitar esos saberes locales, ¿no?, para poder afrontarlos. Seguramente también otros, ¿no? Pero mientras el niño es más pequeño, va a estar más relacionado con los saberes que son más de la familia y de la comunidad. Entonces, siempre yo voy a tomar en cuenta lo que es más cercano primero, sin decir que lo otro, cuando necesite, ¿no?, cuando lo necesite y el niño necesite para resolver cierta situación, si hay otro saber que viene, también lo va a tomar en cuenta. Pero siempre vamos a partir de situaciones que sean más cercanas. Entonces, en mi planificación, están siempre presentes mis carteles de saberes, ¿no?, que a veces son de las actividades socioproductivas, pero también hay otros saberes que van dentro de las mismas casas, ¿no?, que son bastante familiares. Entonces, todo eso lo va a tomar en cuenta porque es algo de lo que el niño vivencia, ¿no?, y que lo necesita para poder, como decía, esto del ser competente, es afrontar tu realidad, ¿no? Mientras más real sea la situación que yo te presento dentro de las posibilidades que yo tengo,
es mejor. ¿Por qué? Porque yo siento que hay algo que he vivenciado y que necesitaba resolver. Y el niño es así, ¿no? El niño es bien concreto. Entonces no es que se lo va a imaginar. El niño va a resolver situaciones concretas y esas situaciones concretas implican todo el saber que tienen sus familias y en la comunidad, porque las vivencia, porque las escucha, porque las percibe y las siente. Entonces ahí es donde va poniendo en juego estos saberes. Entonces van a estar presentes siempre, ¿no? En las diferentes actividades. Cuando estamos en la presencialidad, bueno, ahorita en la distancia, pues las familias han tenido un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque han podido compartir más con sus hijos algunas actividades que de repente, porque van al jardín, no podían compartir. Entonces, ha sido para nosotros las maestras de inicial una oportunidad única. Hemos tenido más contacto con las familias, las que hemos podido tener, ¿no? Contacto con las familias. Ha sido la oportunidad única de poder retomar este trabajo de escuela, familia y comunidad, ¿no? Entonces, cuando ahorita los niños se han enriquecido mucho con sus saberes locales, ¿no? Cuando retornen, si hemos tenido niños de 3 y 4 a distancia y cuando vengan y los tengamos también en 5 años, van a venir con muchas sabidurías que de repente antes, por el momento que pasaban en la escuela, de repente no compartían, ni vivían, ni vivenciaban con las familias, ¿no? Entonces, siempre van a estar presentes en la planificación y en el desarrollo de nuestras actividades. Estaba por decir algo de lo presencial, ¿no? En lo presencial, por ejemplo, también no solo en estas experiencias de aprendizaje, sino también en el momento del tomar los alimentos, también están ahí nuestras prácticas, ¿no? Hasta en el momento de jugar, ¿no? Los mismos juegos que yo practico, todo eso son prácticas. En todo esto estoy vivenciando mi cultura, ¿no? Y me está desarrollando, estoy ayudando a construir, ¿no? Mi identidad, no solo personal, sino familiar y comunal, ¿no? Mi identidad cultural. La siguiente pregunta decía, bueno, los sabios y sabias, ¿no? Ellos están ahí permanentemente y ellos son los que nos van a, si se podría decir, transmitir, ¿no? Esa sabiduría. Pero esa transmisión de sabiduría definitivamente no se va a quedar estática, ¿no? Sino que el niño lo va a poner en práctica, ¿ya? Si yo solamente escucho sin poner en práctica, se queda ahí como información y se puede perder, ¿no? Pero yo esa transmisión, esto que los abuelos me enseñan, me aconsejan, yo los voy a ir poniendo en práctica. Y por eso, insisto, así esté como disco rayado, todo lo que la maestra tiene que conocer a esta familia, ¿no? Y a las comunidades. Entonces, porque así los puedo aprovechar. Si yo no conozco, no puedo aprovechar. ¿Sí? Dice, si el interés del niño no es coincidente con el calendario comunal, si es temporada de escarbar papa y el interés del niño quiere jugar en el columpio de un árbol, ¿tengo que obligar a este niño a realizar este proyecto de escarbar papas? Bueno, hay interés que es momentáneo, ¿no? O sea, del columpiarse seguramente va a ser momentáneo. Y también yo tengo que ir viendo y qué competencias yo puedo ir desarrollando con el columpiarse, ¿no? De repente puede ser un momento, puede ser una experiencia de un ratito que él pueda aprender algunas cosas, pero lo del escarbe de papa, yo sé que a los chicos les interesa mucho cuando están justamente en la época del escarbe porque está relacionado con la comida, con hacer su guati y todo eso, ¿no? Entonces, es cómo se lo planteo, cómo el niño yo le planteo la situación, el reto, para que él se identifique con esa situación y la quiera resolver, la quiera afrontar. Nadie dice que lo vas a obligar, es cómo tú lo ves, ¿no? Cómo ves a los chicos también. Esto en el caso de que estoy en el aula, ¿no? Me imagino que esta ha sido una pregunta que está cuando es en el aula. Porque cuando está con los papás, con los padres, ahorita con las familias, ellos están en acción, ¿no? Y
Y a algunos les gustará, a otros no les gustará de repente. Pero como están en la época, yo busco qué situación de ese escarbe de papa, qué situación le presento. Sé que está haciendo eso, sé que está mirando eso. ¿Qué le presento? ¿Qué pregunta le hago? ¿No? Que fuera, que como le dicen, ¿no? La pregunta disparadora para poder investigar, averiguar más, por ejemplo, el por qué están agusanadas, si se agusanan todas. O sea, yo le estoy llevando a mirar algo que de repente él a veces no ve y por lo tanto no le toma interés, ¿no? Y ese es el rol de la maestra. Pero insisto, solo si es que conoce. Si conoce bien y si conoce también las competencias que va a desarrollar, entonces va a saber qué proponer. Pero si solamente es algo superficial, es probable que no sepa por dónde ir, ¿no? Pero es algo que se aprende en el camino, conociendo a los niños, ¿no? Y, y, y vamos desarrollando esas habilidades como maestros, ¿no? Luego tenemos, ¿cómo enseñar a un niño quechohablante cuando el docente no entiende el idioma quechua? Bueno, se supone que ahí estamos, hasta uno, ¿no? De que ya llegue un maestro que no entiende el idioma quechua a una escuela de niños quechua, ya por ahí empezamos mal, ¿no? Ahora, si es que fuera, ¿no? De que estás en la ciudad, ¿ya? Ponte, es un niño que ha llegado a una comunidad o a la ciudad donde ya hablan poquísimo quechua y que, bueno, la mayoría habla castellano y por lo tanto los niños, si es que estamos en presencialidad, los niños hablan castellano, ¿no? Por lo tanto hay un profesor que habla castellano, pero este niño habla solamente quechua porque ha migrado, ha venido, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que tener son, uno, tú como maestro, tu rol es tratar de entenderlo, ¿no? Establecer la comunicación y no haciendo que él hable tu lengua primero, ¿no? Sino el que tú es el que te tienes que acercar a ese niño con las características que tiene. Entonces tú vas a tener que tomar el interés, primero, hay muchas formas, ¿no? Seguramente diferentes. Yo lo que les voy a decir es algo que ahorita les propondría, ¿no? Cómo va a ir acompañado de algún familiar en algún momento para poder ir estableciendo esta comunicación, cómo este niño puede ir de repente algunos días, otros no, si este familiar se puede quedar para ir para que me ayude, ¿no? Y ser interlocutor, averiguar si de repente en el aula, como es una comunidad que de repente está cercana a la otra de donde ha venido el niño, pueden haber niños bilingües, ¿no? Y que nos puedan servir, estos niños puedan ser los interlocutores y podernos ir comprendiendo, ¿no? Entonces, si es así, el niño también, dentro de ese contexto, lo mejor que le puedo ofrecer es una seguridad emocional, darle oportunidades, utilizar, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros gestos, imágenes para poder establecer esa comunicación. Pero para desarrollar esos procesos necesitamos en un inicio un interlocutor que permita al niño ir comprendiendo lo que estamos desarrollando, queremos desarrollar, ¿no? Pero sobre todo la confianza que puede tener el niño de expresarle y yo tener el interés de querer comprenderlo y de querer establecer la comunicación. Ahí es básico el que el maestro, y sé que muchos lo hacen así, o sea, muchos no es que se queden de las manos cruzadas, buscan la forma de comunicarse con el niño. ¿Por qué? Porque las maestras para eso estamos, para responder a esas necesidades de los niños. Ellos no tienen por qué acomodarse a nosotros nos tenemos que acomodar a ellos, a las características que tienen, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes tienen muchas respuestas y seguramente 1001 formas de poder establecer ese contacto con el niño, que él se sienta valioso, valorado, y que poco a poco seguramente van a ir estableciendo comunicación, tú hablando algo de quechua y él de repente algo de castellano, ¿no? Entonces, va por ahí. Creo que
hasta ahí eran las 3 preguntas que teníamos. Sí, Martita, considerando que todavía nos quedan unos minutitos Ya, genial. Sí, para tenemos. el horario, tenemos una última interrogante más que podemos abordar. En este tiempo de pandemia ha sido muy estratégico y de suma importancia la participación de los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los padres de familia participan en los procesos de evaluación en una educación remota virtual? Adelante, Marta. Ya, es, me parece que les dije antes que era clave estas orientaciones que les damos a los padres de familia, que lo importante en el desarrollo de competencias es ir viendo el proceso. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el niño? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿No? ¿Qué respuestas está encontrando? Entonces, lo que yo le tengo que orientar al padre es que él tiene que observar a su hijo, ¿no? Observar, escuchar, responder cuando es necesario, ¿no? Ayudar también cuando ve de que hay dificultad, pero que no se interese tanto en un producto súper bien hecho, ¿no? Porque a veces dicen, no, tengo que mandar las evidencias, ¿no? Las evidencias, por ejemplo, no sé, pues era hacer la pelota, ¿no? Nosotros que hemos propuesto hacer una pelota con bolsas de plástico, me parece que eran, ¿no? Entonces, no es tanto el interés de que la pelota esté súper bien hecha, ¿no? Sino todo ese proceso, o sea, cómo el niño ha ido siguiendo, ha ido amarrando, ha ido consiguiendo las bolsas, ha ido diciendo de que hay formas en que esas bolsas no estén tiradas, ¿no? Entonces, por eso es que va a hacer su pelota y puede hacer otras cosas. No le va a salir de repente perfecto, ¿no? Entonces, en sí mismo el producto no es tan importante, sino todo lo que el niño ha ido reflexionando, ha ido conversando con respecto al por qué hacer reuso, porque va a tener mucho en relación con el propósito, reuso de estas bolsas, ¿no? Entonces, el papá, yo cuando le proponga al papá desarrollar una experiencia determinada, también le debería alcanzar unas pautas de lo que debe observar. ¿Ya? Porque obvio, el papá no es maestro, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera sencilla, aunque algunos sí, de alguna manera sencilla, yo dentro de esas orientaciones le tendría que alcanzar qué voy a observar en el niño, para que él sepa que lo importante es ese proceso en el que el niño va poniendo en juego todos sus recursos para poder resolver una determinada situación, ¿no? Y que él mismo se dé cuenta, porque en ese proceso de observar, y si puede anotarlo mejor, en ese proceso de observar, si él va a ir leyendo, ¿no? Cómo ha ido haciendo el niño, supónganse, no sé, pues en julio, y cómo terminó en diciembre, se va a ir dando cuenta que su niño ha ido, o sea, teniendo logros que a veces no los percibimos, ¿no? Porque pensamos de que los logros tienen que ser así, guau, un salto con garrocha. Y no, o sea, en esas pequeñas cosas es como vamos viendo los cambios y progresos de los niños. Entonces, sí, nosotros como maestros lo que tenemos que preocuparnos es de poder hacer de que el padre de familia primero comprenda la situación que estamos planteando, porque eso es lo primero. Luego comprenda las actividades que estamos proponiendo y por qué, o sea, cuál es el propósito, ¿no? Y también que conversar con su niño. Y luego, ¿qué es lo que queremos ir observando, ¿no? ¿Qué podría él ir observando? Y cosas muy puntuales, muy que el padre de familia podría hacerlo, o sea, no lo llenemos. Pero ahorita el padre de familia es nuestro aliado, porque son nuestros ojos, ¿no? Sino que, bueno, muchas veces el padre tiene que encontrarle el sentido, el por qué estoy evaluando, ¿no? Que evaluando es la única forma en que su niño va a seguir progresando, va a ir aprendiendo, ¿no? Y no solamente es para decir, wow, lo hizo súper, ¿no? Y porque a veces todo padre pues quiere que su hijo sea el mejor, ¿no? Y entonces por eso a veces se pueden falsear las respuestas. Y hacemos que el padre de familia, el padre, la madre, la familia en general, la comunidad en general, comprendan
¿cuál es el rol de la evaluación? O sea, ¿por qué evaluamos este rol de la evaluación formativa? ¿Por qué y para qué? Entonces creo que vamos a tener unas mejores respuestas y más ayuda. Eso, Huguito. Bueno, muchísimas gracias a Martita por tu excelente presentación. Sumahtan churayamon ki Martita, alin micheja. Gracias, tú, gracias. Ya, bueno, tus palabras de despedida, Martita. Sí, bueno, espero que las personas, las docentes que nos han estado escuchando, esto sea solamente un inicio para poder reflexionar. Lo que nosotros trabajamos aquí es justamente cómo ponemos el tema para que tú vayas, averigües, reflexiones, recuerdes, ¿no? Situaciones que has vivenciado y profundices. En un webinar no lo vamos a poder decir todo, ¿no? Solamente a veces a través de estas preguntas que se hacen podemos ir profundizando. Entonces, bueno, a conocer, en la medida de lo posible, a averiguar más sobre sus niños, a reconocerlos, a comprenderlos, a establecer una mejor interacción con las familias que son nuestros aliados y conocer ese contexto para poder plantear situaciones que sean significativas para los chicos en la medida que son vivencias para ellos, que le tengan sentido, ¿no? Porque la significatividad también está en relación con el sentido y el niño es concreto, entonces el niño va a ir siempre hacia lo familiar, lo comunal, lo que conoce, lo que vivencia. Tú como maestra tienes el reto de, a partir de eso, retar a los chicos. Entonces, bueno, buen inicio del año escolar y bueno, pues felicitarlos porque seguramente el año pasado han creado sus nuevas estrategias para poder atender a los niños y ahora seguro van a seguir creando otras diferentes porque estoy segura que están comprometidos con esos niños, niñas que tienen a su cargo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a Marta. Bien apreciados colegas que han participado en este webinar de este 8º día, muy agradecidos con su participación. Asimismo, les invitamos a participar el día de mañana en el webinar, con el siguiente webinar, sobre las experiencias de aprendizaje en el nivel de educación inicial. Hoy día hemos tenido el marco general, mañana ya entramos un poco ya a aterrizar en aspectos ya más prácticos, así que nos vamos a conectar el día de mañana. Pakarinkama Waikepanaikuna, Hamauta Masikuna, Sumaglia, tengan ustedes muy buenas tardes, hasta el día de mañana.